accordance with the laws of the state of Nevada. Este es Deobra Redden, un hombre de 30 años que se enfrenta a cargos por agresión en Las Vegas, Nevada. Redden estaba en libertad condicional por un cargo no relacionado cuando se enzarzó en un altercado con un agente de policía de Las Vegas, un dependiente y un alguacil. Durante la pelea, escupió a un agente, por lo que fue detenido por agresión. En el tribunal, Redden se mostró tranquilo y sereno. El juez mostró un poco de descaro durante esta declaración en particular. Have you looked at your criminal history? Have you looked at your criminal history? Actually, I looked at it. When you lived it, I suppose. I just looked at it, yes. Yeah. Shake that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. In accordance with the laws. Cuando de la nada, el cuerpo de Redden salió volando por los aires. Redden ataca. Voló sobre el podio y golpeó a la juez Mary Kay Holthus contra el suelo. La golpeó, le tiró del pelo y le puso las manos en la garganta. Los ayudantes del sheriff se lo quitaron de encima, pero no se rindió fácilmente. Los agentes e incluso algunos miembros del tribunal recurrieron a las patadas y los puñetazos para reducir a Redden hasta que llegaran los refuerzos. La juez Holthus resultó herida y tuvo dificultades para volver a ponerse en pie tras la agresión. Afortunadamente, no tuvo que ser hospitalizada. La siguiente vez que compareció ante el tribunal, Redden llevaba casco y manoplas. Curiosamente, la juez Holthus se negó a ser apartada del caso e insistió en dictar ella misma la sentencia de Redden. For purposes of the record, I want to make it clear that I am not changing or modifying the sentence I was in the process of imposing last week before I was interrupted by defendant actions. I am making my calendar page from that day an exhibit for the court. A Redden le cayeron 4 años por el cargo de agresión. Será acusado por el ataque en una fecha posterior. A este preso le obligaron a ponerse manoplas, pero ¿cómo de mal tienen que ir las cosas para que un juez obligue a alguien a guardar silencio con cinta adhesiva? Este es Franklin Williams. Está luchando contra una apelación por cargos de robo en Ohio. Fue sentenciado a 14 años por cargos de robo en 2016, pero regresó a la corte alegando que su abogado no explicó los cargos lo suficientemente bien. Williams hizo una cosa en el tribunal, hablar. El juez tuvo suficiente. Mr. Williams, I'm the judge in the matter. Shut your mouth and I'll tell you when you could talk. You got it? At this point, I'm going to hear from your lawyers, and that means zip it. But you not letting me. That means zip it right now. You trying to? Does that make sense? No, it doesn't. Finalmente el juez le dio un ultimátum a Williams. Mr. Williams, listen to me. If we have to, I will gag you in 1 second. So listen to me. You will get a chance to talk. I'm gonna gag you in 1 second, so just listen to me. No pasó mucho tiempo antes de que el juez cumpliera su amenaza. Mr. Williams, I want to make it real clear. If you spit on, attempt to bite, or injure any of my deputies, you're gonna have a bad day. None of that. Oh, you clear. Put the tape on me, man. We done with this shit. Here's what it is. Sin embargo, eso no impidió que Williams hablara. Williams will have a chance to speak. And I'll be honoring everything I say. Go ahead. Pero una vez que llegó el momento de la sentencia, Williams se calmó. Saying freedom of speech, no duct tape. Your Honor, I asked today, Your Honor, that I received the lightest sentence that you can give me. Williams se dirigió a todo el público cuando dijo esto. I want the world to know I am not an animal. Contrary to what people may think, I am a man. Más tarde, el juez se disculpó por la cinta, dimitió del caso y se nombró un nuevo juez. No, you're not an animal, Mr. Williams. You're a human being. But the question the court has to determine is whether or not you've learned from those mistakes. Este nuevo juez concedió a Williams un raro privilegio. Le permitió despedirse de su madre con un beso antes de entrar en prisión. En el siguiente caso, el condenado no dijo ni una sola palabra, pero aún así acabó en una pelea.
Este es Chance Mako, un joven de 17 años acusado de hurto mayor de vehículos, robo, incumplimiento de las órdenes de los agentes y acoso con una sustancia corporal en Columbus, Ohio. El 4 de marzo de 2016, Mako vivía en un centro de reinserción para delincuentes juveniles cuando salió a dar una vuelta en un coche robado. Los agentes de policía le sorprendieron circulando bastante rápido y acabaron en una persecución a alta velocidad. En el tribunal estalló la violencia, pero no fue el convicto quien atacó, sino un abogado. Después de que el alguacil empujara a Mako al suelo, este replicó: «No me pongas las manos encima». El alguacil entonces le increpa durante un segundo antes de poner repentinamente a Mako en una llave de estrangulamiento. Tiene la otra mano alrededor de la boca de Mako. A continuación, empuja a Mako al suelo, lo levanta de la silla y lo arrastra por la sala. El alguacil aceptó dimitir de su cargo debido a sus acciones y la familia de Mako no presentará cargos. Mako fue condenado a 6 años por sus cargos. Mako era solo un niño cuando llegó al tribunal, pero ¿cómo se compara eso con un delincuente profesional que se enzarza a gritos con un juez? Este es Manson Bryant, quien enfrenta cargos por allanamiento de morada en primer grado y secuestro en Cleveland, Ohio. Bryant estaba en la corte porque él y 2 cómplices femeninas fueron capturadas durante un violento allanamiento de morada en 2018. Las cómplices se declararon culpables, pero Bryant llevó el caso a los tribunales. Esta era la 4ª vez que Bryant estaba frente a este juez, y el juez no iba a ser fácil con él. The last time before this time that I had him, I put him in prison for 4 years for a robbery. He acted out briefly on his way out of the courtroom, and I just let it go. Well, it was clear that the remorse that he was trying to portray was phony, and that he wasn't remorseful at all, and that if given the chance, if I let him loose on society, he's going to prey on other people. Este es el momento en que se enteró de su sentencia. Count 5, abduction, felony 3, 22 years. Después de escuchar su sentencia, Bryant comienza a murmurar a su abogado con incredulidad. El abogado de Bryant levantó una mano para callarlo. Sin embargo, ni siquiera eso funcionó, y de repente se da cuenta. Court determines that you have or will have the ability to pay restitution. Courtroom, you racist. You racist as 22 years. You racist, bitch. You ain't shit. James Sturgeon, Lisa Sturgeon told me about that fool. Actually, you know what? El juez le impone unas duras consecuencias. Remember when I said that you had or something? Wait a minute. When I said that you had a certain amount of remorse, I was mistaken. The court determines the maximum imprisonment needed, so it's 11 years on count 1 and 7 years on count 3. Bryant fue condenado a 22 años por su crimen, pero después de ese arrebato, el juez añadió 6 más, llegando a un total de 28 años. Bryant se convirtió en una bola de furia, pero uno de sus amigos acudió al rescate. Get out of here. Get out. Hey, take him out, please. Take him out, please. I love you, bro. I love you, man. Fuera de cámara, el amigo de Bryant le suplica que se calme, pero no funciona. So that's 28 years with credit for 231 days. I don't want to hear it, man. Let me out. Let's go. Let me out. Hold on. I don't want to hear it. Go. Let me out. Let him go. Let me out. Let's take him out. Let me out, man. I swear to God, turn up this bitch. Does counsel waive the client's presence for the remainder of the advisements I have to give? Yes, Your Honor. All right, you can take them. Hey, thank you, Danny. Nuestro siguiente caso presenta a un convicto que hizo algo más que gritar a la gente. De hecho, su comportamiento fue tan escandaloso que se vio obligado a ponerse una máscara aterradora. Este es Bryce Rambo Rhodes, acusado de 3 cargos de asesinato en Louisville, Kentucky. Rhodes era un rapero gángster. Su última canción, Get Money and Murder, le quedó demasiado acorde a la realidad. Get money and murder. Get money and murder. Get money and murder. ¿Fue su canción una profecía?
2 años después de su lanzamiento, Rhodes vio a Christopher Jones caminando por la calle y le disparó y lo mató, creyendo erróneamente que Jones le había dado una puya ofensiva. Semanas después, Rhodes cometió otros 2 asesinatos. Este es Jacare Taylor, el hombre que ayudó a Rhodes a matar a los 2 hermanos. I was scared, so I'm like, what you mean? He said it. He's like, I want you to punch him in his chest, and if you hit him in his face, I'm gonna hit you. He had me punching him. He said stop. Something like that. Fue entonces cuando Rhodes ató a los adolescentes, los apuñaló y obligó a Taylor a apuñalarlos también. Días después, un peatón encontró los 2 cuerpos tirados en un patio de una calle residencial. El detective en la escena dijo: We also notify CSU. We also notify, the coroner notifies TIES. Rhodes fue encontrado y arrestado. Permaneció en prisión a la espera de juicio, pero en lugar de mantener un perfil bajo, Rhodes aprovechó la oportunidad para cometer aún más crímenes antes incluso de que comenzara el juicio. Inmate threw urine through the crack of his door, striking Officer Briles in the head, neck, and left ear. Rhodes se comportó como un animal enjaulado, acumulando múltiples cargos por agresión y amenazas terroristas. Ante el tribunal, no hizo más que discutir y mostrarse despectivo. Primero sopló un beso a la madre de la víctima, luego insultó a la policía. What happens when their facts have been diluted, better yet fabricated? How can I receive a clean-cut trial when the Commonwealth has shown corruption and manipulation? Y su siguiente acusación es aún más descabellada. I don't know if y'all got some type of sexual relationship going on or what y'all got going on, but I'm definitely gonna speak my mind. Are you some type of or y'all got some type of sexual relationship going on? Which one is it? Are you a secret Ku Klux Klan member? No, sir. Is that what you really are? Tras acusar a su abogado de tener una aventura con un miembro del jurado y de ser miembro secreto del KKK, y después de escupirle, Rhodes tuvo que enfrentarse por fin a algunas consecuencias. Rhodes fue obligado a ponerse una máscara para escupir. No solo eso, el juez le amenazó con esposarle, e incluso su propio abogado estaba harto de él. Nice cheap shot. You a coward. Nice cheap coward. El juez de Rhodes renunció. Sin embargo, el juez se aseguró de que Rhodes no se saliera con la suya. And fix the defendant's punishment for the murder of Maurice Gordon at life without the possibility of parole. Rhodes fue condenado a cadena perpetua y parecía completamente imperturbable. Sus enfermedades mentales y su discapacidad intelectual le inhabilitaron para la pena de muerte. Es especialmente desgarrador cuando un asesino acaba con la vida de un joven. Pero, ¿qué ocurre cuando el asesino es un adolescente? Este es Frank DeLeon Jr., un nativo de Houston acusado de un brutal homicidio. Ella es Diamond Álvarez, una estudiante de 16 años de Houston, Texas. Estaba paseando a su perro el 11 de enero de 2022, cuando ocurrió la tragedia. Álvarez fue al parque a encontrarse con su novio, Frank DeLeon Jr. Recientemente se había enterado de que Frank tenía una segunda novia secreta. Una vez que Álvarez se enteró, se encontró con él en el parque para romper con él. Fue entonces cuando DeLeon sacó una pistola y le disparó. La policía dice que DeLeon disparó a Álvarez 22 veces, la mayoría en la espalda cuando ella ya estaba en el suelo. DeLeon se declaró culpable de los cargos y parecía que todo iba a ir sobre ruedas, hasta que las familias empezaron a darse puñetazos. Justo después de dar su declaración de impacto, la madre de Álvarez estalló, irrumpió en la sala y se enfrentó al asesino de su hija, pero los ayudantes del sheriff la retuvieron. Fue entonces cuando el tío de Diamond saltó y le dio un puñetazo en la mandíbula a DeLeon, pero su madre acudió a salvarle. Las dos madres se enzarzaron en una desagradable pelea, forcejeando y dándose puñetazos hasta que los ayudantes del sheriff las separaron. El tío fue esposado y el juez obligó a todos a tomarse un descanso para refrescarse. Esto es lo que dijo la madre de Álvarez sobre la pelea. It is wrong of me. That was wrong of us because we're not monsters. La pelea provocó algunos cambios en la sala. A partir de ese momento no se permitió la entrada de equipos de grabación. DeLeon fue condenado a 45 años de prisión. En cuanto a Diamond, su familia aún llora su pérdida. I just want peace. That's all I want. La vida de esta adolescente se perdió innecesariamente por la violenta decisión de DeLeon. Pero, ¿cómo se compara eso con la vida de un padre arrebatada por la elección de un completo desconocido? Esta es Amanda Cosal,
acusada de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte en Michigan. El 25 de junio de 2017, Amanda Cosal, de 25 años, se subió a su todoterreno estando ebria y colisionó con otro vehículo, matando a Jerome Seeker, de 31 años, e hiriendo a su prometida, Brittany Johnson. La pareja tenía 5 hijos en común. Su prometido había ido a recogerla al trabajo y se dirigían a casa cuando Cosal colisionó con ellos. Esto es lo que dijo la madre de la víctima sobre Cosal. Stay out and help support my grandchildren because they don't have a father to take care of them. But then if she go to prison or jail, I'm taking care of her and the taxpayer. I don't want her to deliver a check or I want to mail it to her. I want her to hand it to them so she can see the faces that she destroyed. En el juicio no fue Amanda Cosal la que montó una escena, fue su madre. La familia de la víctima estaba leyendo sus declaraciones de impacto cuando de repente, desde el fondo de la sala, alguien empezó a reírse. Sister was speaking. That clown, and that's what I'm going to call him, a clown, was sitting there smiling and laughing. Yeah, you can go too, because if you don't know how to act, you can go to jail. So leave. Anybody that can sit there and laugh and smirk when somebody, take her, she's going in the back. She's going in the back. Anybody else want to go? You can go too. Not in courtroom 502, not today and not any other day. Ma'am, you are being taken into custody for criminal contempt. Your disruptive and disrespectful behavior disrupted today's proceedings, and you, ma'am, are going to the Wayne County Jail for 93 days for direct criminal contempt. Anybody else want to go? Try it. La juez Kiana Lillard explica lo sucedido. Boyfriend or something based upon what she said, who was removed from the courtroom for basically laughing at and mocking the family of the victim during the victim input statement. Is when I said that if anyone else didn't know how to behave, they could leave too. Ms. Cosal, I just decided to exit, but instead of just exiting quietly, she got up, stormed out, violently burst through the door, and began yelling in the hallway, further disrupting the proceedings. La juez le impuso el máximo de 93 días de prisión por desacato al tribunal. Al día siguiente, la madre de Cosal volvió para disculparse. Yes, I deeply apologize for what I did. I was under a lot of stress. I'm going through some doctor's appointments today for my heart. It's just everything overwhelmed, and I deeply apologize for what I did in your court. I just needed to get out. And it's been very hard for me this year, and I know for the other family, and I'm so sorry for what I did, and I know it was wrong, and I apologize. All right. La juez aceptó sus disculpas, pero tenía una última cosa que decirle. What you have to understand is as hard as this is for you to see your baby going to prison, imagine what that family feels like when their child's dead. I understand that. El juez rebajó la condena de la madre de Cosal de 93 días a 1 día. En cuanto a la propia Cosal, este es el momento en que se enteró de su sentencia. There's a lot of things that you can do, and your life doesn't have to be over because of a poor choice. You just have to accept responsibility for it and find a way to make something positive out of a very negative situation. So it'll be the sentence of this court that you will serve 3 to 15 years in the Michigan Department of Corrections. Esta pareja fue destrozada por un asesinato sin sentido, pero en nuestro siguiente caso, es la propia novia la que mata. Esta es Taylor Shabaznes. Está acusada de asfixiar, decapitar y descuartizar a su novio Shad Tyrion en Wisconsin. El 22 de febrero de 2022, la madre de Shad Tyrion se despertó y encontró la cabeza de su hijo escondida en un cubo en el sótano de su casa. Hello. Hi, Kara. So, can you tell me what's going on? Pretty positive my son's head is in a bucket. I know I'm in my basement. What makes you think that? Because I looked in the bucket. What did you see? Exactly what I told you. Okay, where's the rest of the body at? No idea. Cuando la policía llegó allí, encontró no solo la cabeza cortada de la víctima, sino también varias otras partes del cuerpo en bolsas de comestibles, bolsas de lona y cajas de cartón. If we could get some more units here sooner rather than later, that'd be appreciated. We've got quite a bit of blood down here. I want to clear this rest of this house.
we've got 2 people in the house for sure. La madre de la víctima sabía que su hijo y Shabusines eran, cito, compañeros sexuales. Cuando la policía llegó al apartamento de Shabusines, hizo un descubrimiento escalofriante. Is this blood? Does this look like blood to you? Or am I just tripping? Bloody footprint? You see this right here? Could possibly be blood. Encontraron las huellas ensangrentadas de Shabusines en la nieve. La habían pillado con las manos en la masa, literalmente. Las manos de Shabusines aún estaban cubiertas de la sangre de su víctima, pero aún más condenatoria fue la evidencia en su auto. Dentro del coche hay una caja de crock pot, que estaba, en ese mismo momento, llena de partes de cuerpos humanos. Por lo tanto, Shabusines fue, por supuesto, detenida en el lugar de los hechos. Durante el interrogatorio, Shabusines confesó todo. What did you guys do with them? We put them around their necks. You did. And then what were you doing while they were around their necks? I was strangling them. You were strangling. I just played with them like a little. You said play with them. What do you mean? Played with them. Okay. Like I put them up over the bed and then stuff. Sex with them. Yes. Tras mantener relaciones sexuales consentidas con Tyrion, Shabusines sacó unas cadenas de metal y lo estranguló. A continuación, jugó con él y realizó actos sexuales con su cadáver antes de descuartizarlo y esconderlo en varios contenedores del sótano y en su coche. En el juicio, el comportamiento de Shabusines fue, bueno, dejaré que ustedes decidan. That argument, the doctor could just simply describe everything, but the question is this going to be helpful to the jury? Así es, Shabusines se echó a reír mientras el juez describía su brutalidad, y no fue la única vez que se rió. Pero si pensabas que eso era todo, piénsalo otra vez. En medio del tribunal, Shabusines se levantó de un salto y se abalanzó hacia su abogado con las manos en alto. Antes de que ella entrara en contacto, los agentes la tiraron al suelo y la obligaron a sentarse contra la pared hasta que se calmó. Los críticos dijeron más tarde que fingió un brote psicótico para conseguir la declaración de demencia. ¿Funcionó? At the time the crimes were committed, did the defendant have a mental disease or mental defect? Answer, no. Esta es la cara de Shabusines en el momento de conocer su sentencia. Satisfied that the evidence is sufficient to support the jury's verdict, and I'm going to adjudge the defendant guilty on count 1 of first-degree intentional homicide as a repeater, count 2, mutilating a corpse as a repeater, and count 3, third-degree sexual assault as a repeater. Shabusines fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Irónicamente, justo un mes antes del crimen, Shabusines volvió a publicar un post en Facebook sobre la violencia doméstica de mujeres contra hombres, denunciando el doble estándar. Shabusines perpetró su brutal crimen en la intimidad del sótano de su casa. Pero, ¿cómo puede compararse eso con un doble homicidio a la vista de decenas de curiosos? Este es Andrew Weird. Está acusado de 2 cargos de homicidio en Wisconsin. El 6 de diciembre de 2009, Jennifer Luick, policía fuera de servicio, y su novio Greg Peters estaban bailando en una taberna. De repente, un extraño en la pista de baile manoseó a Luick. Era Andrew Weird. Su novio salió en su defensa y Weird los arrastró fuera para un enfrentamiento. Entonces sonaron disparos. Esto es lo que un testigo dijo sobre esa noche. She had yelled, call 911, he's got a gun, and then she was standing there for a few minutes and then collapsed. And nobody had even known that she was shot at that point. Salió corriendo y vio a Weird gritando y apuntando con una pistola a la cabeza de Peters. Weird se alejó y Peters volvió tambaleándose al interior de la He taberna. said he was having a hard time breathing, and nobody knew that he had been shot in the side until they pulled up his shirt and actually saw the wound. Peters recibió 3 disparos. Una de esas balas impactó en un teléfono móvil que llevaba en el bolsillo. Una segunda bala le alcanzó en el pecho y una tercera en el cuello. Esa tercera bala fue la que también alcanzó a Luick. Tanto Luick como Peters fallecieron a consecuencia de sus heridas. En el tribunal, Weird
estaba destrozado emocionalmente. Mientras tanto, los padres de Jennifer Luick estaban sentados en la sala abrazando su foto. Parecía que se sentía culpable por lo que hizo, pero ¿haría esto un hombre culpable? Hizo falta media docena de ayudantes para dominarlo. Afortunadamente, nadie resultó herido. Weird fue sentenciado a 10 años de prisión por los asesinatos. Hubo muchos testigos esa noche, y Weird fue atrapado y sentenciado rápidamente. En nuestro siguiente caso, sin embargo, no hay ni un solo testigo. Lo único que dejó el asesino fue una pequeña prueba. Este es Percy Phillips, que se enfrenta a cargos de asesinato en Louisville, Kentucky. El 8 de septiembre de 1993, un hombre se acercó al mostrador de una gasolinera local con una lata de cerveza. Brenda Whitfield, la empleada, abrió la caja registradora y... El asesino le disparó en la cabeza y se marchó con el contenido de la caja registradora, $32. El asesino no fue grabado por las cámaras de seguridad y el caso se convirtió en un misterio durante décadas. Al final, todo se redujo a una pequeña pista. The bottle was set on the counter by the killer. The killer left his prints on the bottle. The prints belonged to Percy Phillips. El asesino compró una botella de cerveza justo antes de disparar al dependiente. Finalmente habían encontrado al asesino, Percy Phillips. Ahora en la corte, el abogado de Phillips tuvo una profecía espeluznante. Mr. Phillips has shared that he doesn't know exactly what he'll do in certain situations in the courtroom. He thinks he just may explode. Momentos después, la oscura predicción del abogado se hizo realidad. Phillips explotó. He threatened the police officer who testified against him. Los oficiales se apresuraron a atraparlo. Lo que no se oye en la grabación es a un tercer agente en una esquina de la sala gritando ¡Taser! ¡Taser!, que indica al primer agente que se aleje de Phillips. Entonces Phillips es derribado. Phillips tuvo que ser retirado del tribunal por personal médico. Si pensabas que sus acciones hacían obvia su culpabilidad, pues escucha esto. Come in. Hello, everybody. I'm Doug Proffitt. Thanks for joining us. At about 5:45 tonight, 15 minutes ago, the jury said they could not reach a unanimous verdict, so the judge sent them back to come to a possible verdict. La defensa dijo que las pruebas de huellas eran defectuosas y que lo único que conectaba a Phillips con el crimen era casualidad. El jurado fue incapaz de decidir y el juez declaró nulo el juicio.